Gloria a Dios. Entonces, libro de Jeremías, capítulo 31, verso 21. Ahí, capítulo 31 del libro de Jeremías, por el verso 21. En este capítulo 31 encontramos muchas palabras desde el capítulo 30. Específicamente habla, ya que no se divide el tema, continúa desde el 30 y termina, digamos, este tema de la palabra ahí por la mitad del capítulo 31. Pero hoy, en esta parte de la palabra, verso 21 nada más quiero compartir, y luego vamos a estar hablando. Tengo dos versiones para compartir. Tengo la versión Reina Valera 1960 y también la otra versión, entonces, que suelo también muchas veces utilizar aquí en cabina de radio, que es la versión Pesita, entonces también, que es una traducción entonces del arameo. Entonces vamos a también estar usando esa versión para poder también mirar la palabra del Señor. Pero ahorita quiero convertir del versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: establécete, señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades, dice la palabra del Señor. Y verso 22, si es que queremos continuar, dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Y sigue el versículo, pero nada más quiero quedar hasta ahí. Esta es la versión Reina Valera 1960. Yo normalmente utilizo esta versión para poder compartir más. Hay otros que usan otras versiones, como una versión más actual, diferentes tipos de versiones, pero yo me acostumbro más a utilizar esta versión. Pero quiero nada más también compartir esta otra versión que te estaba contando. En el mismo capítulo 31, verso 21 de la versión Pesita, dice la palabra del Señor: levanta para ti un estandarte, habita en el desierto, dispón tu corazón para el camino recto, arrepiéntete, oh Virgen, hija de Israel, declara Yahvé, y mora estas tus ciudades. Dice la palabra del Señor en esta versión, que según hermano era de la traducción de los antiguos manuscritos, entonces que encontramos en esta parte para poder también compartir. Entonces, esta palabra del Señor, versión, entonces, ya como dije, la palabra de Dios, hermano, nos habla en esta hora de la tarde. Un versículo de la palabra del Señor: establécete señales, dice en esta versión de la palabra del Señor. En otro dice: levanta para ti un estandarte. Pero mayormente hay por la mitad del versículo es que yo me quiero centrar en este día, donde dice: vuélvete por el camino por donde fuiste. Acá dice: establécete señales, ponte majanos altos. Era una señal de piedra que se habían puesto, hermano. Era piedras así apiladas, donde era como una señal. Eso es majano, según la palabra del Señor, hermano. Nota atentamente la calzada de mañapona, jinape enderape, petapere mañapona, aupi y sube, vuélvete por el camino donde fuiste. Y en esta otra versión nos habla diciendo: dispón tu corazón para el camino recto, arrepiéntete. Es un poco más directo la palabra de nuestro Señor, hablando Dios a su pueblo, hablando, porque acá dice Virgen de Israel, habla a su pueblo, a ese pueblo que fue escogido por Dios para que de ahí pudiese venir también lo que era el Salvador de toda la humanidad. Nosotros somos gentiles, de sangre no somos judíos, pero en el espíritu somos pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, mi hermano, hermana, Dios había hablado a su pueblo diciendo: establécete señales, pon majanos altos, una marca, mira bien, mira atentamente la calzada, el camino, emañapona petapere, mira bien,
nota atentamente y vuélvete por el camino donde fuiste. ¿Y qué es volver? Sabemos el significado de la palabra volver. Creo que no hace falta explicar. Gloria al Señor. De la palabra volver: dar vuelta, girar, retornar, regresar. De cualquier manera o de muchas maneras uno puede interpretar la palabra, o esta palabra de dar, darse vuelta, de volver. Entonces es lo que dice: vuelve por el camino por donde fuiste. Y si no se hubiese apartado de ese camino, no le hubiese la palabra de Dios recomendado volver. Porque si hubiese seguido por el mismo camino, iba a ser diferente la palabra que utilizaba, o podría haber dicho: sigue en el camino donde andas. Pero en esta parte, hermano, la palabra de Dios dice: vuélvete por el camino donde fuiste. ¿Dónde fuiste? No dice dónde andas. O en otra palabra, o en otro también, otra manera sería dónde anduviste, o dónde caminaste, dónde fuiste. Es lo mismo. Y nos da a entender, hermano, que es una palabra que tiene, hermano, un tiempo pasado. No es una palabra del tiempo presente, porque sería diferente. O también no es tampoco es una palabra, hermano, que tiene, digamos, algo que habla de un tiempo futuro, sino de algo que fue, algo que pasó, el pasado, presente, futuro. Y siempre hay diferencia, hermano, en lo que es, hermano, para expresar un tiempo pasado, para expresar un tiempo presente y para expresar un tiempo. Siempre va a haber palabra. Y si notamos bien, hermano, hermana, nos da a entender que fue de un tiempo pasado según el relato, o según la manera que en esta versión nos está hablando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces vuélvete, retornar. ¿A qué? Por el camino por donde fuiste. El pueblo de Israel, hermano, tantas veces se había apartado de su Dios. Dios había escogido a este pueblo. Dios había tratado con el pueblo desde el principio. Dios había dado promesas. Vemos, hermano, gracias al Señor, cuando Dios había pactado con Noé, cuando Dios, hermano, había tratado a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios le dio promesas. Y luego vemos, hermano, que todas esas promesas siguieron. Toda la palabra que Dios había dado, hermano, se había cumplido. Luego vemos, después de Abraham, ahí está Isaac, gloria al Señor. Después está Jacob. Y va siguiendo, hermano, la generación. Y todo va siguiendo, hermano, hasta que, gracias al Señor, en parte se cumple la palabra del Señor, que fueron llevados cautivos. Y ahí apareció un hombre llamado Moisés. Ahí este niño que tenía que morir, que había una pena de muerte prácticamente sobre su cabeza, él fue salvado. Dios no permitió que él muriera porque había un propósito en él. Y aún él habitó ahí en tierra prácticamente del enemigo, en tierra de este hombre que quería su muerte, que planeó su muerte. Ahí él habitó, gracias al Señor. Entonces, hermano, hermana, ahí apareció este hombre llamado Moisés, cumpliéndose la palabra del Señor, que Dios iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente Moisés, él pudo ver la tierra, él no pudo entrar ahí. Fue este otro hombre, Josué, quien fue parte también del propósito de Dios, que también quedó para el pueblo.
Pero vino cumpliéndose la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces en ese tiempo, en esos 40 años que el pueblo andó en el desierto, cuántas veces el pueblo se apartó, cuántas veces el pueblo no quiso seguir el camino recto? Y no solamente, sino después de que el pueblo fue liberado. Vemos, hermano, la continuación de toda la historia del pueblo de Israel. En todo el relato de la palabra del Señor, el libro de Crónicas, Primera, Segunda Crónica, libro de Reyes, el relato, hermano, y no solamente ahí está Jueces también, que nos habla, hermano, mucho de historia, hermano, del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se apartó de lo que era el camino recto? El camino, Dios habló a través de Moisés diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás dioses, no te harás imagen de semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tampoco te vas a postrar delante de ellos. El nombre de Jehová tu Dios no vas a usar en vano. Y muchas palabras como leyes que dio al pueblo, el que le libertó, el que le sacó de tierra de esclavitud. ¿Y cuántas veces vemos que el pueblo de Dios había ido? Dice la palabra que el pueblo de Dios, que los hijos de Israel fueron detrás de quienes, de los Baales, detrás de ídolos. ¿Cuántas veces Dios, ahí en el libro de Ezequiel, libro de Isaías, libro de Jeremías, cuántas veces Dios había reprendido al pueblo? ¿Por qué? Por tener, según el libro de Ezequiel, un corazón fornicario que iba detrás de ídolos, detrás de dioses ajenos, que no es Dios. Dios le había dicho a usted fornicario. ¿Por qué? Porque se van detrás de dioses ajenos. Detrás, ¿cuántas veces el reclamo de Dios? La palabra dura profecía que Dios enviaba a su pueblo, reprendiendo. ¿Por qué? Por tener amantes, por tener dioses ajenos, por tener dioses que no eran Dios. Entonces el pueblo, ¿cuántas veces se había apartado del camino recto, del camino que ellos debían seguir? Entonces viene la palabra de Dios acá a través del libro de Jeremías diciendo: vuélvanse por el camino por donde fueron. Entonces, que el pueblo pueda volver. Porque acá la palabra en el capítulo 30, Dios había prometido que los cautivos iban a volver, aquellas personas que estaban cautivos por el enemigo. Y no solamente, hermano, una cautividad es algo físico cuando alguien está mandando o está tomando la posición de un amo sobre alguien, sino la cautividad puede también haber en un sentido espiritual en nuestro tiempo, si vamos a hablar. En el tiempo antiguo, hermano, ahí venía un rey, un faraón, alguien grande, tomaba, hermano, entraba, tomaba las fortalezas, derribaba, hermanos, ciudades, muros, quemaba ciudades y llevaba al pueblo esclavo. Eso con el pueblo de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ahí estaba Nehemías, que él estaba sirviendo, estaba en Susa, capital del reino, le llegó la noticia de qué había pasado, de cómo estaba Jerusalén, con el muro echado, las ciudades consumidas por fuego, y solamente algunos habían quedado. ¿Por qué? Porque vino el enemigo. El enemigo había entrado ahí y había hecho estragos. Ese era el tiempo antiguo donde alguien vencía y ya quedaba el que ha sido vencido, quedaba en manos de aquel que lo venció. Vemos ese ejemplo claro cuando Goliat había desafiado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel ahí en la guerra, que él le decía: si uno de ustedes me vence a mí, todos los filisteos van a ser siervos de ustedes, pero si yo venzo a aquel que viene delante de mí, ustedes van a ser nuestros siervos. Entonces ahí está, hermano, esa ley de que la ley del más fuerte, el que es más fuerte es el que vence, y el que toma los despojos y el que gana siervos. Entonces ese era el tiempo antiguo, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día no es que alguien va a venir ahí en tu casa, va a luchar y si te gana una pulseada o en algo más fuerte se queda con todo, no. Sino ya va en el sentido espiritual. Y todo eso que vemos, que en el pueblo de Israel fue literalmente la historia contada de lo que pasó, hoy se repite en el sentido espiritual. Así como el pueblo de Israel había andado, así como el pueblo de Israel había sufrido, así como el pueblo de Israel había tenido ese comportamiento para con Dios, hoy en día se repite de la misma manera.
Porque antes, ¿quién era el pueblo de Dios? Solamente los judíos. ¿Por qué? Porque los que no eran judíos eran gentiles. Y Dios mayormente enfocaba su atención a los judíos, a los que eran parte del pueblo escogido. Y los gentiles no entraban ahí. Pero vino Jesucristo para romper, digamos, esa división. Así como el velo del templo se rasgó, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ahí también con la muerte de Jesucristo ahí se rasgó. Eso porque en principio era para los judíos pero como ellos no aceptaron, no rechazaron, entonces la salvación vino a los gentiles. Y después de la muerte de Jesucristo podemos ver cuando el Espíritu Santo había descendido sobre esas personas que estaban ahí en la casa de este hombre, este centurión que había mandado llamar a Pedro. Y ellos se sorprendieron de cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, sobre esas personas que no eran judíos. Entonces ahí se rompió con la muerte de Jesucristo y nosotros hoy alcanzamos. Entonces hoy se repite de igual manera como dije, la actitud del pueblo de Israel, y hoy en día nosotros somos el pueblo. Toda aquella persona, Juan capítulo 1 verso 12 siempre lo menciona y todos conocemos de memoria, aquella persona que acepta a Jesucristo se convierte en hijo de Dios. Aquel que recibe a Jesucristo se convierte en hijo de Dios, y todos somos parte de un cuerpo, como había dicho Pablo, había enseñado, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos partes del cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios recomendaba al pueblo ahí que se vuelvan. Entonces, esta misma palabra hoy podemos nosotros tomar para nosotros mismos. Y no solamente uno puede tomar, sino todos. No solamente habla para un grupo determinado, sino para todos. Devolvernos por ese camino. ¿Cuántos hoy en día miramos, analizamos nuestra vida y ya no es como antes? ¿Cuántos analizando profundamente nuestra vida nos damos cuenta que ya no es como antes? La condición como antes. Ya no es la vida espiritual como antes. Ya no es la relación con Dios como antes. Ya no es esa pasión como antes. Ya no es esa dedicación. Ya no es esas ganas de congregar como antes. Ya no es esas ganas de servir a Dios como antes. ¿Cuántos pueden analizar su vida, detenerse a pensar, escudriñar realmente, mirar, pensar por sí mismo? Como dice la palabra del Señor, escudriñaos, revísense, miren. Pablo había hablado diciendo, escudriñaos a vosotros mismos. ¿Cuántos hoy en día pueden realmente revisar, quedar, sentarse y meditar por su vida? Y se dará cuenta de que ya su vida no es como antes. Y va a recordar de cómo era antes cuando tenía el primer amor. Cómo era antes cuando empezó a convertirse, recién convertido, cómo quería hacer las cosas. Y ahora con los años ya de cristiano, ya no es igual. Cuando había empezado esa fe que le caracterizaba, esa fe de que quería hacer cuando se llamaba algo, a una actividad, él ahí estaba en primer lugar. Ahí estaba el hombre, ahí estaba la mujer con esa fe. A la hora de llamar a una vigilia, a una oración, ahí estaba con una fe. Cuando empezó, aunque no tenía capacidad, quería ser. Porque aunque no tenía mucho conocimiento, aunque no tenía experiencia, lo que tenía era fe. Porque uno había nacido de nuevo y había empezado. Y era una criatura espiritual. Porque estaba apenas comenzando. Y una criatura cree cada cosa que se le dice. Y así también uno al empezar. Y ahora, escudriñando bien nuestra vida, nos encontramos que nuestra fe en muchas ocasiones ha menguado. En muchas ocasiones no tenemos fe para orar. En muchas ocasiones no tenemos fe para accionar algo de la palabra del Señor. No se ve bien la condición de que ya no es igual. Y la palabra de Dios dice: si no os volvéis como estos niños, no puede usted entrar en el reino de los cielos. Si no se vuelven, si no se hacen, si no son como estos pequeñitos, como los niños, no pueden entrar. La característica del niño, creer, la inocencia.
Y la palabra de Dios dice, si es que no se vuelven como uno de ellos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, la palabra de Dios exhorta, dice que hay que volver a como era al principio, a la misma fe, a la misma pasión, a la misma dedicación que muchos hemos perdido. Y no solamente esto, también la palabra de Dios lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 5 claramente. Y muchos conocen este versículo de memoria que habla diciendo, recuerda por tanto de dónde arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas obras primeras que dejaste, ahora recuerda todo aquello de dónde caíste, dónde comenzó la caída y empieza a hacer las cosas que eran primero que dejaste. Antes, al principio, uno quería orar. Cada tanto entraba a orar, no sé, 2-3 veces en un día. Leía la Biblia, meditaba la palabra, escuchaba. Pero ahora, ¿será que ahora de la misma manera como era al principio estamos? ¿O hemos perdido? ¿O hemos desviado nuestro andar de ese camino que Dios quiere para nosotros? Es momento de recordar, mirar, escudriñar nuestra vida realmente. Si en verdad estamos siguiendo caminando en lo mismo o ya nos estamos desviando. Ya no es nuestra vida como antes. Ya nuestra vida no es como antes. Y si nuestra vida ya no es como antes, también la palabra de Dios nos recomienda. Pablo ahí a la iglesia de Corinto había hablado y le había dicho, ahí por el capítulo 5, verso 20 de 2 de Corintios, en la última parte del versículo, si usted lee, usted va a encontrar que él le dice a ellos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una reconciliación con Dios. Lado Apocalipsis, este ángel había dado este mensaje a la iglesia, recuerda y según el libro de Job también, capítulo 22, verso 21, vuelve ahora en amistad con él y por ello te vendrá bien. La versión que yo estaba también compartiendo, que había leído, en segundo lugar claramente dice, dispón tu corazón para el camino recto ante ti, oh Virgen hija de Israel. Habla de arrepentimiento. Más claro y más directo esta palabra de Dios habla a cada uno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, en primer lugar, como dice acá, nota atentamente la calzada. Mira atentamente esa calzada, ese camino. ¿Y cuál camino? El camino por donde nosotros estamos andando. Como dice también la palabra del Señor, paraos en los caminos. Párense y deténganse un rato y miren por qué camino están andando. Paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Capítulo 6, verso 16 del mismo libro de paraos en los caminos. Paren, miren y pregunten y vean cuál es el buen camino por donde andar. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Han tropezado en sus caminos. Y ese camino que estamos andando es lo que tenemos que mirar, es lo que tenemos que ver, es lo que tenemos que ahora, como dice la palabra, parar un rato, notar, mirar, escudriñar y ver realmente si ese camino
por el cual hoy en día estamos andando, ¿cómo es? Tal vez, como dije, ya nuestra vida no es igual. Ya nuestra vida no es igual como antes. Entonces la palabra de Dios dice: vuélvete por el camino por donde te fuiste. Y puede que haya hoy en día o en este mismo momento personas que han desviado su camino del camino verdadero. Jesucristo había hablado diciendo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y esta palabra habla, hermano, no solamente a uno, sino habla a otro. Y no solamente para un grupo de personas, sino nos habla a todos. Puede hablar a una persona que está en el camino cristiano, que sigue en la iglesia, pero ya su vida no es como antes. Así también puede hablar a aquella persona que ha desviado del camino. Puede hablar a aquella persona que no está dentro de la iglesia, que un día estuvo ahí, sirviendo a Dios, que un día ahí estuvo congregando, que un día estuvo perseverando, pero hoy en día ya no está. Entonces, y la gente llama desviado, descarriado, parado, hijo pródigo, como sea la gente llama, pero es una persona que un día, gloria al Señor, estuvo ahí en el camino, que un día estuvo en la presencia de Dios, pero ahora no está. Ahora no, y no es hijo pródigo, es por desobediencia. ¿Por qué? Porque aquella persona que está desviado, algunos ya creyentes, pues, persona que sabe bien qué es lo que tiene que hacer, pero no está haciendo. Esa persona sabe bien que él o ella está desviado de la palabra, pero no está volviendo. Es desobediencia. ¿Por qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pablo había hablado. La palabra de Dios había dicho claramente: aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces aquella persona que está desviado del camino cristiano está ahí. Ella sabe que tiene que volverse, pero no acciona. Puede uno reconocer: sí, hermano, yo estoy desviado, pero tampoco acciona. Tampoco está accionando esa decisión. Tampoco está diciendo: bueno, yo voy a volver a la iglesia. Alguno dice: sí, hermano, ora por mí, yo estoy desviado, pero tampoco toma la decisión ni hace el esfuerzo por volver. Entonces aquella persona sabe lo que es bueno, no está haciendo, entonces está aumentando más pecado. Cuando uno reconoce, tiene que accionar. No solamente reconocer: sí, yo estoy apartado, sí, ya no soy como antes, sí, yo tengo que volver, pero no acciona. No hace el esfuerzo. ¿Para qué? Para poder volver. Eso no va a servir. Uno tiene que reconocer y accionar. La fe sin obras es muerta, dice la palabra del Señor. Entonces, esta palabra nos recomienda a cada uno. Me recomienda a mí, te recomienda a ti, recomienda a todos, no importa cuál sea la jerarquía. Y eso siempre digo, a la hora de uno escudriñar su vida, de meditar por su camino, ahí no entra. Y siempre yo digo: dejen de lado la jerarquía. Usted me puede decir: hermano, yo soy un pastor. Bueno, a la hora de escudriñar su vida, deja de lado tu jerarquía, porque la jerarquía no te va a salvar. Por tener un hombre con el título de presbítero, de diácono, o de pastor, o de evangelista, o apóstol, eso no te va a salvar. Allá en el cielo no se entra por alta. No, en el cielo se entra aquella persona que tiene una buena relación con Dios, el que trata de guardar su vida. Entonces, a la hora de analizar tu vida, a ni que nadie piensa: no, pues yo soy pastor y cómo yo me voy a ir al infierno. No. En busqué, ande llegué de saco. Porque mucha gente servida a Dios se va a salvar. Mucha gente cree que por congregar cada domingo o cada reunión se va a salvar, pero solamente por servir a Dios. Eso no lo hace todo. Pero es injusto. Dios no es injusto.
uno puede servir a Dios, pero igual puede estar en un error, puede estar en un engaño, y muchos caen. Muchos caen en eso. La apostasía habla, la Biblia lo advierte. Y es difícil a una persona hacerle volver de su error, mucho más cuando uno ya ocupa un cargo, mucho más cuando uno ya está predicando. Y es muy difícil que una persona te acepte cuando uno quiere decirle algo. Uno que tiene en cuenta la jerarquía, uno que tiene en cuenta realmente lo que es, o uno que tiene en cuenta que él, por ser predicador, predicadora, es difícil, hermano, decirle algo. Es difícil. Pero al momento de escudriñar nuestra vida, tenemos que dejar de lado lo que somos, el estatus social, la jerarquía dentro de la iglesia, porque como dije, no importa cuán grande jerarquía uno tenga dentro de la iglesia, si uno no está en una parte, no está bien con Dios, no puede ser salvo. Y Jesucristo había hablado, enseñado eso, que va a llegar un momento donde muchos van a reclamar y van a querer poner ahí que ellos sirvieron a Dios, que echaron demonios, que hicieron esto, aquello. Y ahí Dios le va a negar, no le va a conocer, le va a decir: yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no porque uno llame Señor a Jesucristo va a ser salvo. Entonces, predicar la palabra, eso nos salva. Hacer milagros, eso nos salva. Orar y que alguien se sane, eso nos salva a la persona. Orar y que un endemoniado salga, eso nos salva a la persona. Pero hermano, entonces ¿cómo va a un endemoniado liberarse si la persona no está bien con Dios? La palabra, la Biblia, hermano, es fiel y verdadera. Dios respalda su palabra. Puede, hermano, que aquella persona esté mal en alguna parte, pero si tiene fe, Dios va a respaldar esa fe porque la palabra lo dice. Pero eso no salva. Hay que escudriñar la vida y realmente volver a aquel camino que dejamos. Yo tengo que volver, usted tiene que volver, tenemos que volver. La iglesia, el pueblo de Dios tiene que volver a la senda antigua, a como era antes, a como era, hermano, antes. Hoy en día ha entrado lastimosamente el modernismo. En muchos lugares, hermano, ha entrado eso, el conformismo. Muchos, hermanos, tienen un templo, tienen una iglesia, tienen, hermano, ahí lujo, pero no hacen nada. Se ha conformado. Mientras la iglesia, hermano, anda en debates teológicos, discutiendo esto, mientras muchos se andan dividiendo, mientras muchos, hermanos, andan pleiteándose, hermano, el mundo sigue perdiéndose. Y antes, hermano, la iglesia primitiva no era así. Todos, hermanos, eran unánimes como un solo hombre, dice la palabra de Dios. Y hoy en día, hermano, cuesta la unidad, hermano, dentro de la iglesia. Cuesta, hermano, que todos, hermano, estén en un solo pensamiento. Se puede lograr, pero cuesta, hermano. Entonces tenemos que volver, hermano. Eso es lo que la Biblia hoy nos recomienda. Y yo quiero quedarme hasta aquí, no quiero extenderme más de esta palabra. Quiero hasta acá dejar la maravillosa obra y que Dios pueda seguir haciendo esa obra y pueda tocar aquel corazón que es necesario y escudriñen la palabra. Miren, piensen. Y yo no quiero que esto que yo digo ahora lo apliquen a una, no. Escudriñen, miren, mediten. Si está correcto lo que digo, si está en la Biblia lo que estoy diciendo, pues pueden aplicarlo. Si es que me salí de la Biblia, eso es otra cosa, pero quiero que piense, quiero que medite, quiero que escudriñe. Solo soy un simple instrumento. Yo no quiero que porque yo diga, usted ya ahí lo cree automático. No, quiero que escudriñe, quiero que mire, quiero que medite en la Biblia, porque yo también soy un ser humano. También soy una persona con debilidades, también soy una persona frágil. Y yo no voy a venir acá a pararme, mostrarte un lado, mostrarme como una persona sin debilidades o intocable. No, también, hermano, tengo que luchar también. Y esa es una área, hermano, de que muchos no reconocen esa debilidad humana, aún teniendo un cargo, aún teniendo algo haciendo para Dios. Somos débiles, somos personas que tenemos que luchar y tenemos que estar abiertos los ojos en todo momento. Entonces yo quiero que analice esta palabra, yo quiero que medite esta palabra, quiero que leas, agarres tu Biblia, agarres Jeremías capítulo 31
versículo 22. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Segunda de Corintios también. Quiero que lea Job capítulo 22, verso 21. Agarre esta palabra y lea la palabra del Señor. Medite, que yo sé que Dios puede hablar contigo. Y si es tu condición, ahí Dios te va a convencer. El Espíritu Santo de Dios te va a convencer. Entonces, Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.